el verdadero hombre, cuerpo, alma, espíritu. En el anterior tema, tratamos de estudiar y profundizar sobre algunos aspectos del hombre. Esos aspectos de la personalidad no pertenecían o se referían al hombre mismo en su propio plano de manifestación, sino a aquellos cuerpos o vehículos por los cuales él se expresaba. Pasemos, pues ahora, a ocuparnos del hombre mismo, no de sus vehículos de conciencia, sino de la acción de la conciencia en ellos, no de los cuerpos, sino de la entidad que funciona en ellos, pues por hombre se quiere significar al individuo continuo que pasa de una vida a otra, que se manifiesta a través de los cuerpos y los vuelve a dejar una y otra vez, que se desarrolla lentamente en el curso de las edades, que crece por la acumulación y asimilación de la experiencia, y que existe en su plano superior. Según nos dice San Pablo, el hombre se divide en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. También los ocultistas adoptan esta división para su estudio, aunque como dijimos en el capítulo anterior, existen muchas formas distintas de dividir al hombre para su estudio. Mas aquí nos inclinaremos por el estudio del 3, ya que esencialmente es el mejor modo de estudio, como ya veremos. En realidad muy poca gente sabe la diferencia que existe entre el alma y el espíritu, ni conoce la naturaleza y el papel que estos dos principios representan, ni los mundos en los cuales trabajan. Por esta razón y debido, naturalmente a su vital importancia, vamos a investigarlos. Las palabras siempre son limitaciones de la verdadera experiencia. Al tratar conceptos tan sutiles y espirituales como las palabras alma, espíritu, ser, ego, yo superior e inferior, el investigador de lo esotérico siempre encontrará barreras verbales que le obstaculizarán a ver las grandes verdades que se hallan detrás del lenguaje oral o escrito. La escritura, así como las palabras, hay que utilizarlas como simples medios artificiales, como indicadores direccionales hacia una determinada dimensión, mucho más amplia y veraz. Vamos ahora a tratar de analizar y profundizar, en la medida de nuestras posibilidades, los aspectos alma y espíritu del hombre. El alma, el ego, el alma, aparece siempre como un intermediario, como un enlace entre el mundo físico y el mundo del espíritu. El alma es el vehículo que transporta los elementos del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Todo pasa por el alma. Se podría decir que nuestra alma es un reflejo del espíritu en un plano inferior. El mental superior es como un reflector espiritual, que refleja en un plano intermedio el esplendor del espíritu, del hombre perfecto y solar, como un precioso espejo, ya que en él se puede vislumbrar la imagen más divina de nuestro verdadero ser, el espíritu. Cuando decimos que debemos hacer contacto con el alma, con nuestro yo superior, evidentemente nos estamos refiriendo a elevar nuestras conciencias a un punto más elevado, a un punto que está más allá de la simple conciencia física instintiva, y más allá de nuestras emociones y deseos, más allá aún de los pensamientos e ideas personales. Hacer contacto con el alma o ego es ir precisamente más allá de nuestra personalidad, más allá de nuestros cuerpos inferiores, que la forman. Por lo tanto nos estamos refiriendo que debemos polarizarnos en el plano del alma, en los planos mental superior y búdico, donde la verdad esencial, la luz más pura y el amor más intenso, se manifiestan en un estado virginal. Nuestra alma divina es nuestro Y o superior, una parte de nosotros mismos, una fracción de nuestro verdadero ser, o más bien un reflejo del mismo. Es pues nuestra meta más inmediata hacer contacto con nuestra alma. En ese estado espiritual las perturbaciones y oscilaciones de los tres mundos inferiores no nos afectan, no nos confunden, ni nos aferran a la materia, y por lo tanto el discípulo queda libre de la ilusión, y libre para manifestar todo el potencial divino, que le es inherente como hijo de Dios. El ejemplo más vivo que tenemos, que refleje en todas sus dimensiones esta fantástica integración entre el hombre y su alma divina, lo tenemos manifiesta en la vida y obra del Cristo cuando actuó a través del Maestro Jesús. Él supo mejor que nadie demostrar qué ocurre cuando el alma con todo su poder y gloria se manifiesta en un hombre plenamente realizado. Cristo era la expresión humana y a la vez divina de la propia alma. Él vino a simbolizar, a través de su propia vida, lo que cada hombre debe hacer internamente: el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión y la resurrección.
son estados por el cual debe pasar todos los iniciados. Él vino para mostrar el camino. Él era simbólicamente el alma del mundo. Por esa razón, dijo en los Evangelios, yo soy el camino que lleva al Padre, solo a través de mí se llega al Padre. Efectivamente él lo dijo, solo a través del alma se puede llegar al Espíritu, al Padre. Esa es nuestra primera empresa. También ha habido otros maestros espirituales que a lo largo de la historia, conocida y oculta, han dado el mismo ejemplo y el mismo mensaje, en formas diferentes, pero esencialmente la misma verdad, dependiendo de la cultura y del tiempo en que nos situemos. El alma divina, el ángel solar. El alma, debido a su posición central e intermedia entre lo superior y lo inferior, contiene dentro de sí misma dos aspectos bien diferenciados, si podemos decirlo así, se puede decir que es dual. Veamos, un aspecto está enfocada hacia arriba, hacia el espíritu, y la otra está orientada hacia abajo, hacia la personalidad. Simbólicamente, la podemos expresar como dos triángulos separados, pero a la vez unidos por el extremo inferior. Uno se manifiesta en el plano mental superior o abstracto, y el otro se expresa en el plano mental inferior o concreto. Por lo tanto, uno pertenece a la vida divina y la otra a la humana. Por esa razón a una se la denomina alma divina y a la otra alma humana, una misma alma expresándose en dos niveles diferentes. El alma divina no tiene apegos a la forma, vive libre e iluminada por su propia divinidad, es un cuerpo de luz, un reflejo del segundo principio divino, el amor. Realmente el alma divina pertenece sin lugar a dudas al quinto reino, al reino divino. Es nuestra conciencia en un plano espiritual, y cuando hacemos contacto con ella, cuando nos identificamos con ella plenamente, el hombre ha alcanzado la tercera iniciación, la transfiguración conocida por el cristianismo, y es entonces cuando nos hallamos libres de las ataduras de los tres mundos. En ese momento, expresamos perfectamente el principio crístico, el principio del amor divino. El alma divina es también llamada el alma total, y es la contraparte del alma individual o humana. Ella, de alguna forma, participa con el resto de las almas humanas, en los planos elevados, de la mística comunión de los santos, de la que hablan las tradiciones cristianas. Nuestra alma divina es asistida y dirigida en su experiencia evolutiva por esas elevadas entidades que reciben esotéricamente el nombre de ángeles solares. Los ángeles solares son realmente los arquetipos para el alma total, el modelo y el molde al cual deben ajustarse en su desarrollo. Son asimismo denominados hijos de la mente, y se les considera bajo esta óptica como frutos del pensamiento de la mente universal, Ma'at. Ellos imprimen las tónicas vibratorias para la expresión de las cualidades de razón, amor y voluntad puras que habrán en su día de corresponder a la armonía del alma total plenamente desarrollada. Son señores de sacrificio y arquetipos de perfección humana. Reciben también el nombre de llanes de fuego en la doctrina secreta. Ellos vinieron del corazón del sol, de ahí su nombre de ángeles solares, para ayudar en la evolución del hombre. Esto tuvo lugar en la raza lemúrica ayudándonos a la individualización. Los ángeles solares pertenecen al quinto reino de la naturaleza o superhumano, y están unidos a cada hombre hasta que éste llegue a la cuarta iniciación. Son, por lo tanto, ángeles que en perfecta unión con el alma del hombre, les ayuda hasta que el espíritu puede hacerse cargo plenamente de su reflejo u hombre terrenal. El espíritu trabaja sobre la materia por intermedio del alma. El alma es un instrumento para el espíritu, un instrumento del que éste se sirve para llegar al plano físico, el más denso de todos, porque el espíritu, por sí solo, no puede llegar a él, por ser él una energía muy elevada en vibración. Únicamente el alma tiene la posibilidad de alcanzar la materia, y a través de ella, el espíritu trabaja sobre la materia, modelándola, formándola y ordenándola, dice el ocultista Abraham Mikhail Ivanov. Al respecto, todos los problemas alquímicos, teúrgicos, mágicos, cabalísticos o astrológicos, podemos encontrarlos resueltos en los fenómenos del plano físico. Hay que aprender a leerlos. Existe realmente una ciencia concerniente a la actividad del alma, en la que nos dice que ella es la mediadora entre el cielo y la tierra, y todo ello adquiere mayor significado si nos acordamos de lo que Cristo dijo: yo soy el alfa y el omega, es decir en hebreo, Alep y Tab. Yo soy Alep, quiere decir, yo soy aquel que hace pasar los elementos de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Sí, Cristo, nuestro Cristo íntimo que es nuestra alma divina,
es aquel que hace descender las bendiciones del cielo y que hace ascender a las almas. Para llegar al cielo, a nuestro Padre Celestial, todos tenemos que pasar por ella. Evidentemente todo lo que se está diciendo puede parecernos muy teórico. Para saber, verdaderamente, lo que es el alma, hay que ir a verla. Sí, por mucho que se diga, no se puede explicar muy bien lo que es el alma. Hay que ir a verla. Y ello es posible, porque es material, de una materia tan ligera, tan tenue, tan sutil, que pasa por ser algo invisible, aunque en realidad, podemos verla. El alma, es un cuerpo de energía, un cuerpo luminoso, pero un cuerpo en definitiva. Y este cuerpo también se disgregará un día, y entonces el hombre, vivirá únicamente como espíritu, porque la verdadera esencia del hombre, su verdadero ser, es el espíritu y el alma, un ángel, un intercesor divino. El alma humana, es como su nombre indica, de naturaleza humana, inferior. El hombre común en sus momentos más lúcidos, actúa como alma humana, como una conciencia coherente, inteligente. Cuando el hombre no está influido por sus deseos, o su egoísmo particular, cuando no expresa su naturaleza animal, y por lo tanto permanece lúcido y polarizado en su nivel intelectual, es entonces cuando se manifiesta o expresa como alma humana. También llamada el alma individual, es el aspecto inferior del alma, lo que se ha denominado, el pensador. Una vez introducido en la materia, es cegado por los sucesivos de los constituidos por todos los niveles de la misma. El más tupido de estos obstáculos se halla representado por el cerebro físico que actúa como válvula reductora de la conciencia. El cerebro limita la cantidad de información de la que la mente puede hacer uso, en tanto la mente, se halla confinada dentro del cuerpo físico. Esta es la razón por la cual se hace tanto hincapié en la purificación y la sublimación de la materia física, con el fin de que las impresiones y mensajes producidos por nuestra alma divina, puedan ser recibidas perfectamente por el cerebro entrenado y desarrollado para tal efecto. El ser humano debe ser capaz de responder a las vibraciones provenientes de planos superiores, con el fin de que despierte a su verdadera naturaleza espiritual. En los ejercicios espirituales de alineamiento, utilizamos una técnica para alinear los tres cuerpos. Cuando los tres cuerpos, físico, astral y mental, están alineados, y no molestan con sus vibraciones inferiores, en ese estado de quietud interior, es cuando el hombre puede actuar como alma humana, coherente, libre y controlador de los tres cuerpos. En ese punto de identificación superior con nuestra conciencia elevada, es cuando podemos trabajar para hacer contacto con su aspecto superior o alma divina, y esto se consigue con la meditación y el servicio, y por supuesto, una vida espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, no nos estamos refiriendo a la vida mística, o santurrona a la que estamos acostumbrados a creer. No se trata de aislarse del mundo y del pecado, como comúnmente se cree, sino de establecer en el mundo cotidiano, en el mundo de todos los días y en cualquiera de sus diversos aspectos, un puente por el cual podamos expresar todo nuestro manantial de espiritualidad, consagrando inteligentemente cada obra, cada acto, cada palabra, para el bien común, manifestando así, el espíritu en la materia, el reino de Dios en la tierra. Eso es vivir espiritualmente y con plenitud. Este aspecto del alma humana, desarrolla habitualmente su actividad por medio de la mente concreta, habiendo sido proyectado desde el alma hasta el interior de la materia en el momento de la primera encarnación como auténtico ser humano. Durante el largo ciclo de encarnaciones este aspecto se va haciendo progresivamente más sensible a la carencia de su verdadero ser. La irresistible atracción de la afinidad de su propia identidad le impele a perseguir esa reunión como meta fundamental de su existencia, y ello promueve a la elevación espiritual, a la búsqueda. El espíritu, la mónada, el ser. Ante todo hay que saber que el espíritu es nuestro real ser, nuestro verdadero y o por encima de todos nuestros aparentes yoes, es nuestro verdadero principio, nuestra verdadera fuente. En origen y en esencia, somos el espíritu puro, que es a su vez, es una chispa de energía divina emanada del gran fuego del Creador. Es el espíritu, es decir, nuestro real ser, el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en espíritu, somos sus verdaderos hijos. Esta es la razón por la cual muchos no entienden cómo siendo el hombre tan imperfecto puede semejarse a Dios que sí es perfecto. La clave para entenderlo radica en que el hombre cuando se identifica plenamente con su ser, con su espíritu, entonces
sí, que es semejante a su Creador, como su Padre Celestial, pero hasta entonces solo podrá expresar una pequeña parte de su potencial, solo un reflejo tenue e inmaduro de su divinidad inmanente, solo podrá exteriorizar su Y o inferior, el alma humana. Al espíritu se la denomina de varias maneras, dependiendo de las diferentes escuelas. Algunos de estos nombres son espíritu, mónada, ser, esencia, padre, yo divino, que no hay que confundirlo con nuestro yo superior, que es nuestra alma divina. La tradición esotérica nos enseña, así como numerosas filosofías, sobre todo orientales, que cada hombre es un dios, porque somos parte de él y él parte de nosotros. No hay nada de profano en ello, nada de soberbio o rebeldía por nuestra parte, sino que es la verdadera herencia que cada hombre posee por naturaleza esencial. El hombre todavía no ha comprendido esto, y hasta que no lo entienda, será desgraciado interiormente. El famoso escritor y dramaturgo William Shakespeare, que fue un iniciado y avanzado en su tiempo, supo hacer una reflexión muy significativa al respecto, cuando dijo, ser o no ser, he ahí la cuestión. En verdad, él había dado en el blanco, pues, el hombre, puede o no ser, depende de su evolución alcanzada. Cuanto más se ese, mayor es el nivel espiritual alcanzado, mientras que, cuanto menos estemos identificados con nuestro ser, nuestro espíritu, menor será nuestro grado de desarrollo, y menos capacidad expansiva tendremos. Es por todo ello, una reflexión muy significativa y veraz. La mónada, espíritu, permanece siempre, al principio de la creación, en su propio plano, el plano monádico, y su primer esfuerzo consiste en descender, materializarse, poco a poco, para poder paulatinamente recoger las experiencias necesarias para su propia evolución. Vemos pues, como a medida que desciende de plano, se va revistiendo de materia en materia cada vez más densa, con el doble propósito de divinizar la materia y materializar el espíritu, en todos los planos de la creación. Alguien por supuesto podría decir, si el espíritu es tan perfecto y puro, ¿qué necesidad tiene de evolucionar o encarnarse en la tierra? Bien, debemos entender que el espíritu es puro, divino, pero no perfecto o absolutamente sabio. De ahí la voluntaria necesidad de experimentar y crecer hacia niveles más elevados de divinidad. La mónada es omnisciente en su propio plano, pero inconsciente en todos los demás, y para remediar esta condición, deben velarse en sucesivas capas, como dijimos anteriormente, de materia, cada vez más densa con objeto de llegar a ser omnisciente en todos los planos, y capaz de responder a cualquier tipo de vibraciones. El espíritu es descrito como hijos que moran desde el principio de una edad creadora en el seno del Padre, y que no han alcanzado todavía perfección por el sufrimiento. Cada una de ellas es igual al Padre en cuanto a su naturaleza divina, como se dice en el credo de Atanasio. Cada una de ellas ha de penetrar en la materia para hacer todas las cosas sujetas a ella. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, 15:28. Ha de ser sembrada de debilidad, para que pueda ser resucitada en poder, y vid. 15:43. Realmente no es en sí el espíritu el que desciende, ya que éste no podría hacerlo por su elevada vibración, sino una especie de avanzadilla de su propia conciencia, denominada esotéricamente, sutratma, o hilo de vida, y en él se insertan los átomos permanentes como las perlas en un collar. Estos átomos tienen la particularidad de existir uno en cada plano, y de ser permanentes, recogiendo, almacenando y asimilando todas las experiencias relativas a ese plano concreto, con lo cual nada se pierde, ninguna experiencia se olvida tras la muerte, sino que es almacenada allí, permitiendo la evolución de una forma continuada, sin pérdidas ni olvidos. De esta manera, poco a poco pero con seguridad, puede ir descendiendo de plano, hasta el último, o plano físico denso. Desde ese punto, empieza la ascensión, la evolución, ya que lo anterior, el descenso a la materia, era la involución del espíritu a la forma. Vemos pues, cómo las mónadas van dando vida a todos los reinos de la naturaleza, el mineral, vegetal, animal y humano. Naturalmente, a medida que cada reino va evolucionando, se acerca cada vez más al prototipo divino, al diseño originario del Creador. Y es en el ser humano, en el hombre donde se produce la más grande metamorfosis de nuestro sistema solar,
La individualización. ¿Y en qué consiste la individualización para que sea tan importante? Es el resultado de la entrada directa del espíritu en un cuerpo físico. De esta manera se engendra el hombre verdadero. He ahí su trascendental importancia. La individualización del animal y la formación de un cuerpo causal como vehículo del alma le permite el paso del tercero al cuarto reino de la naturaleza, el humano. Utilizando la ley de analogía y correspondencia, podemos observar cómo esta trilogía divina se manifiesta a través de la naturaleza por todas partes. Esta división en tres, forma, cualidad y vida, o bien, cuerpo, alma y espíritu, o neutrón, protón y electrón, la vemos bien ilustrada en el símbolo universal del huevo. Sí, el huevo podría revelarnos muchas cosas, por eso el huevo es un símbolo tan importante en la tradición iniciática. Está hecho a imagen del universo. La yema es el principio vida como el espíritu. La clara es el aspecto cualidad o alma, y finalmente, la cáscara es el aspecto forma o cuerpo. La célula también está construida, siguiendo este mismo patrón. Todas las células tienen un núcleo, un citoplasma y una membrana. La cáscara, o cuerpo, es la que soporta al alma y al espíritu, porque si la cáscara se rompe la vida se disipa, muere o enferma. ¿Qué es pues el alma? Al igual que la clara del huevo, el alma es portadora de todos los elementos nutritivos necesarios para el mantenimiento de la vida, pero la vida misma procede del espíritu. El germen no se encuentra en la clara sino en la yema. De la misma manera, la vida, la verdadera vida, se encuentra en el espíritu, y el alma la sostiene, la alimenta, la hace circular, y le da belleza. El ocultista Abraham Mikhail Ivanov sabiamente agrega al respecto. Pero lo que también no hay que olvidar, es que, aun cuando los presentemos como realidades diferentes, el espíritu, el alma y el cuerpo, estos son de la misma esencia. Lo que difiere, es la consistencia, el grado de materialización. El cuerpo, es espíritu condensado, el espíritu, es cuerpo sutilizado, y el alma, es el intermediario entre ambos. Por esta razón los alquimistas enseñan que solo existe una materia única y que, a partir de esta materia, por grados de condensación diferentes, se produjeron los metales, los cristales, las flores, la carne de los animales, de los humanos, el aire, el fuego, etc. Como dieron en el clavo. Entonces, ¿qué es el cuerpo físico? Es el espíritu condensado. ¿Y qué es el espíritu? Es materia diluida, sutilizada hasta adquirir el estado más inmaterial. Por eso los alquimistas dicen también que con Solvay coagula todas las operaciones son posibles. ¿Y cómo? Gracias al calor. El calor, en un grado más o menos elevado, actúa sobre la materia para darle diferentes formas, diferentes consistencias. El fuego es, pues, el agente mágico que da a cada cosa su forma y su naturaleza. El oro posee cierta cantidad de calor, la plata otra, el plomo aún otra distinta, etc. Si el adepto encuentra este fuego, este agente mágico, dentro de sí mismo, puede transmutar el plomo en plata o el hierro en oro, o inversamente. Solo que, naturalmente, este fuego de los alquimistas no era el fuego de los palanqueros y de los herreros, sino el fuego sutil, el fuego oculto, el fuego filosófico. Veamos lo que nos dijo al respecto Hermes Trismegisto en la tabla de Esmeralda. Y puesto que todas las cosas son uno, y provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas han nacido de esta única cosa por adaptación. Vamos ahora a estudiar serenamente algunos conceptos que nos harán comprender mejor la naturaleza psíquica del individuo. La mayoría de estos conceptos son utilizados sin verdadero conocimiento de causa, tanto en nuestras conversaciones cotidianas, como en algunos escritos pseudofilosóficos o pseudo-religiosos. Para una mayor aclaración, vamos a detenernos sobre ellos con el fin de despejar algunas dudas, y clarificar en la medida de nuestras posibilidades, su real ubicación dentro del esquema psicológico y espiritual del ser humano. Los conceptos que vamos a estudiar son la conciencia, el subconsciente, la supraconsciencia, la conciencia. Lo que llamamos generalmente conciencia puede ser definido como un lugar neutro donde se expresan al mismo tiempo, pero en orden, diferentes voces o influencias. Es algo así como la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, donde tienen cabida diferentes intereses y cuestiones importantes, intentándose resolver dichas cuestiones de la forma más conveniente e inteligente, aunque no siempre se logre. La conciencia, observada desde el plano físico,
siempre será un reflejo de algo superior que trata de descender y manifestarse más ampliamente. Tenemos conciencia porque tenemos alma. La conciencia es un comodín en los diferentes planos y en los diferentes cuerpos en que actúa. Es la suma en espacio-tiempo del nivel alcanzado en la actual vida. Lo que llamamos frecuentemente la voz de la conciencia no es más que la esencia divina de nuestra verdadera naturaleza que trata incesantemente de establecer un control y ritmo superior en la personalidad. También podemos compararla a una pizarra o una pantalla en la que se manifiesta todo lo que sucede en este mundo que es el ser humano. Según sea el grado de evolución del individuo, así serán también sus limitaciones o tendencias. A veces sucede que nuestra conciencia no solamente es influenciada por nosotros mismos, sino que es otra persona la que logra proyectar su voluntad y sus deseos en nuestra pantalla, y nos empuja a realizar sus deseos sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Creemos que somos nosotros mismos, pero en realidad, es otro quien de alguna manera nos manipula. El iniciado es el hombre que está instruido para llegar a hacerse dueño de su propia conciencia, y no se deja influir ni por las fuerzas externas ni internas que provienen de su subconsciente, aunque sea consciente de esas fuerzas y sugerencias. Un iniciado ha comprendido que los intereses de los diferentes cuerpos y órganos que hay en él deben converger en el interés de todo el ser, y en consecuencia, impone la armonía a todos estos representantes, con lo cual su conciencia se transforma en supraconciencia. Si el hombre está poco desarrollado como individuo, puede suceder que sea el subconsciente el que ocupe muchas veces el puesto del consciente, y sean sus instintos heredados, sus tendencias animales instintivas e inferiores, las que traten continuamente en manifestarse en la pantalla de la conciencia. Por eso, cuando el discípulo comienza a adentrarse en el camino de la iniciación, debe esperar encontrarse con sorpresas, muchas veces desalentadoras, pero terriblemente necesarias de conocer para seguir avanzando. Quiere meditar, ser bueno, puro, pero encuentra en su camino espiritual mucha oposición, otros intereses y deseos incontrolados que gritan dentro de él: no, eso no, quiero otra cosa. Y entonces el pobre, a menudo capitula. Pero si a pesar de todo, continúa luchando contra estos deseos inferiores, entonces consigue liberarse, independizarse y empezar, paulatinamente, a vivir en la supraconciencia. Podemos decir, y sería correcto, que el espíritu tiene su conciencia. Naturalmente tiene una conciencia mucho más elevada que la que pudiera tener, por ejemplo, el alma. Y el alma divina tiene una conciencia más amplia que la del alma humana. De esta manera, podríamos ir ascendiendo o descendiendo en los niveles de conciencia de cada plano, de cada estado o cuerpo de manifestación determinado. El trabajo del discípulo consiste precisamente en esto, en ir aumentando y ampliando cada vez más su nivel de conciencia, porque, como hemos dicho, la conciencia está delimitada por la evolución alcanzada del individuo. El subconsciente ha sido y sigue siendo tema de investigación y discusión de nuestros científicos, psicólogos y psiquiatras modernos. La ciencia iniciática conoce perfectamente las profundidades de la mente y alerta a cualquiera que quisiera sumergirse en esas regiones desconocidas del gran peligro que puede acontecer si no se hace correctamente. En las profundidades de ese océano del subconsciente se encuentran verdaderos monstruos, animales prehistóricos, e infinidades de seres que nos asustarían verdaderamente. La opinión esotérica sobre la hipnosis es en principio negativa, no tanto por la técnica en sí, sino porque para hurgar en el subconsciente y remover el fondo para ayudar al paciente a superar algún problema mental o emocional, hace falta un verdadero profesional, un verdadero iniciado, lo cual es muy difícil de encontrar. Además, hay otras formas más positivas de trabajar sobre el subconsciente, sin necesidad de que nuestra mente esté sujeta a voluntades de otros sujetos. Sin embargo, es un lugar donde el discípulo ha de visitar muchas veces para limpiarlo e iluminarlo. Imagínese el espacio donde se encuentran todos nuestros miedos, complejos, traumas, fobias, tendencias violentas, impulsos negativos, etc. La verdad es que no es un buen lugar de vacaciones. Ahora bien, el subconsciente tiene un formidable potencial, un potencial que necesitamos para evolucionar. De hecho, el subconsciente forma, más o menos, el 95% de nuestra mente,
Por lo tanto, nuestro potencial mental está muy mal administrado. Las verdaderas transformaciones nunca se han producido por el pensamiento, en la conciencia, sino con las fuerzas del subconsciente. Por eso, para obtener la realización de nuestras aspiraciones espirituales, debemos aprender a descender a nuestro subconsciente, depositando en él la imagen de nuestras aspiraciones y la de nuestro maestro interno. De hecho, para alcanzar la supraconciencia, necesitamos el trampolín del subconsciente. Poco a poco iremos comprendiendo por qué y cuáles son las formidables consecuencias de trabajar adecuadamente con el subconsciente, mediante la técnica de la recapitulación ocultista y la visualización espiritual. En el subconsciente está todo el recuerdo de los tiempos, desde nuestra primera experiencia en la Tierra, hasta el recuerdo de toda nuestra evolución desde el inicio de los tiempos. Todo, absolutamente todo, está grabado en el subconsciente, ya que de otra manera la evolución sería imposible al no tener una continuidad y relación de experiencia vividas para seguir evolucionando, desde nuestros errores hasta nuestros perfeccionamientos. Solo así, reteniendo en el subconsciente todas las experiencias vividas, podemos ir avanzando. Para el subconsciente, así como para el alma, no existen experiencias buenas ni malas, todas son experiencias enriquecedoras para nuestra evolución. Lo que ocurre respecto al peligro existente en el subconsciente, es que al introducirnos en él sin un verdadero autocontrol de nuestra naturaleza inferior, puede suceder muy fácilmente que despertemos malestares, sufrimientos, complejos, angustias, etc. ya pasadas y olvidadas para nuestro pequeño e infantil consciente. Y este acto de remover puede repercutir gravemente en el equilibrio de nuestra personalidad, todavía inmadura y no subyugada por nuestra alma. El discípulo sincero se le insta y se le entrena necesariamente para que explore estas regiones subconscientes. Pero él no va con un palo a remover el lodo, sino que profundiza en el subconsciente correctamente equipado y unido al mundo superior, llevando consigo una antorcha encendida, con el fin de iluminar el subconsciente. El subconsciente debe ser iluminado totalmente, ya que esa parte esencial y poderosa de nosotros mismos permanece prácticamente a oscuras durante todas nuestras existencias. La oscuridad en nosotros debe ser iluminada. No debe existir en nuestra naturaleza psíquica ninguna parte por subyugar. Ningún maestro tiene en su foro interno una sola sombra de oscuridad, ni región interna sin explorar. Hace falta un verdadero y arduo trabajo interno, ejercitándose en atraer la luz. Esa luz proviene de nuestro ser superior, de nuestra verdadera alma. No es por casualidad que al príncipe Gautama le llamarán el Buda, que significa el iluminado, ya que es precisamente esa invocación constante de la luz divina la que produce dicha realización y el despertar completo. Las enseñanzas del Buda contienen un grandioso legado práctico para la humanidad en ese terreno, así como también las enseñanzas del Cristo, cuando él mismo se proclamó como la luz del mundo. Recordemos que el Cristo histórico es el símbolo externo del Cristo íntimo, el cual representa nuestra alma divina como cualidad de luz pura. El conocimiento esotérico enseña, precisamente, cómo hacer despertar al hombre del sueño de la ignorancia, y cómo convertir el inconsciente en consciente, es decir, cómo poseer por derecho intrínseco todo nuestro real potencial. En eso consiste el camino espiritual, en ir despertando a nuestra verdadera naturaleza divina, la supraconsciencia. La supraconciencia es el estado natural del alma y del espíritu. Poco o nada se puede decir de ella, ya que la única forma de conocerla es experimentándola personalmente. En ese estado superior de conciencia, la unicidad universal es percibida sintéticamente. Todo permanece unido, todo permanece armónico, y todo cobra sentido. En ese elevado estado, no son los sentidos los que proporcionan la información de las cosas, sino que todas las cosas son percibidas desde el centro, desde el corazón mismo, sin obstáculos ni filtros, más allá del tiempo y del espacio. La supraconsciencia es amor-sabiduría manifiesto. Todo aquel que la vive íntimamente es un potente canal de amor universal. La supraconsciencia es el estado en el cual el plan divino es conocido y comprendido. En ese especial estado, se participa activamente del arduo trabajo de redención mundial. La ley de causa-efecto, que actúa en todos los planos y en todos los seres, es comprendida en todas sus dimensiones,
con lo cual el iniciado o maestro se vuelve un agente extremadamente eficaz y útil en manos del Creador. La intuición forma parte de la supraconciencia. La intuición es el instrumento del alma. La verdadera intuición que todos los iniciados poseen es el reconocimiento instantáneo de la verdadera naturaleza de las cosas. La intuición está justamente por encima del intelecto y su función es de naturaleza divina. Los animales poseen instinto, los hombres poseen intelecto, y los iniciados intuición. Son tres aspectos del mismo patrón, pero bien diferenciados. Cada uno pertenece a un reino, aunque con una salvedad. El hombre puede desarrollar la capacidad de la intuición, trascendiendo el intelecto en la misma vida, y convertirse en un iniciado, cosa que no puede hacer un animal por no estar individualizado. Podemos hacer una tabla de correspondencias con estos tres aspectos. Veamos. Muchos filósofos, psicólogos y psicoanalistas han estudiado el problema de los diferentes niveles de la consciencia. Lo que han dicho es muy interesante, pero, a menudo, muy difícil de relacionar con la experiencia de la vida cotidiana. Vamos a poner un ejemplo sencillo, que nos permitirá situar los diferentes estados de la conciencia en un acontecimiento conocido. Pongamos por ejemplo un accidente de coche. En primera instancia, nos encontramos en un estado de desmayo, de inconsciencia. No sabemos quiénes somos, ni dónde estamos, absolutamente ajenos a la realidad. Este sería el estado del subconsciente. Poco a poco vamos despertando, y aunque todavía no nos situamos concretamente, vamos recordando flashes de quién somos, pero carecemos de la información de la causa. ¿Qué ha ocurrido? Este es el primer nivel de la conciencia. Es el estado del recuerdo de sí. Progresivamente va aumentando la conciencia y por fin ya sabemos quién somos realmente, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Es decir, despertamos completamente a la realidad. Este es el estado de supraconsciencia.